Así es que hoy vamos a darle roja. Sí. Vamos a ver si funciona. Sí, se lo comento. Bien. Pichadísimo. Perfecto. ¿Qué hicimos la clase pasada? Vimos toda la parte de óptica geométrica que nos permitía explicar cómo efectivamente llegamos al núcleo de la fibra y obtuvimos el ángulo de aceptación que nos permitía justamente la reflexión mecánica. Perfecto. Me quedó una duda. ¿Por qué no se hace que justo sea en ese ángulo, cosa que después cuando refleje vaya y no rebote? Así, ¿por qué no hacemos que sea justo por la... cuando beta sub 0 igual a 0 a 90 grados? No, claro, sí, sí. Bien, pero lo podés hacer. Entonces dice menor, mayor o igual. Tenés todos esos ángulos posibles. Claro, pero ¿por qué no se hace solo en ese ángulo para que vaya directo? No es que va a ir directo, te dice que tenés todo este rango para permitir esto. Ahora, si me decís solo ese ángulo, perfecto. Podríamos decir también, pero tiene que ser los Pablo ahora, ¿eh? Podríamos decir, bueno, que sea con ángulo cero. ¿Por qué tanto límite en esto? Claro. Perfecto, con ángulo cero. Lo hagamos con ángulo cero. Listo. Corta el cabello. Tenés que cortarle al núcleo del cabello con ángulo cero, tenés que cortar en forma transversal con un corte totalmente perpendicular respecto al eje de simetría, con lo cual el otro, tanto el emisor electrónico como la otra fibra tendría que tener un corte transversal perfectamente vertical y perpendicular a 90 grados respecto al eje de simetría, con lo cual lograríamos el ángulo cero. Perfecto, hacelo. Claro, ahí entramos nosotros los ingenieros. La ingeniería no trabaja con exactitud. ¿Con qué trabaja? Aproximaciones. Aproximación. Porque es cuando verdaderamente podemos implementar las cosas. Derechito así queda el papá. Rozamiento cero, velocidad del aire constante, del viento, flujos laminares, entonces ocurre tal cosa. Ok. Los niños lo fabriquemos. ¿Y cómo hacemos que el rozamiento sea cero? El rozamiento es cero. Ángulo de aceptación. Perfecto, no es rápido. Estamos mal acostumbrados. Bien. Pero está bien, este tendría que ser la forma, ¿cierto? Habitual. Perfecto. Entonces decimos, todo iba muy bien, pero cuando disminuimos el radio del núcleo de la fibra hasta el orden de los micrómetros, cumpliendo con Snell, en el otro extremo no obteníamos luz. Bueno, allí es donde se hace presente los fenómenos ondulatorios de la luz como la interferencia y la coherencia. Bien. ¿Qué dijimos? Achicamos la fibra. Claro. Tenemos que... Esto ya lo hemos visto. Ahí es donde, en esas dimensiones, que es equivalente a la longitud de onda con la que vamos a trabajar, estamos en el orden de los terahertz, eso significa que la longitud de onda de trabajo que vamos a inyectar o pretender inyectar en el núcleo de la fibra va a estar en el orden de los nanómetros. Allí es cuando se presenta el carácter ondulatorio de la luz. Por lo tanto, vamos a tener que definir de qué se tratan estos fenómenos de interferencia y coherencia. Entonces, comenzamos con la coherencia. ¿A qué nos referimos cuando un haz de luz es coherente? Cuando a medida que se propaga, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Vector campo eléctrico, vector campo magnético variaban en el tiempo. Producto vectorial de esos dos vectores, ¿qué generaba? Un vector. Un tercer vector y ese tercer vector que representaba Dirección de propagación. dirección de propagación. Y esa dirección de propagación es en el espacio. Bien, mientras se propaga la onda en esa dirección de propagación, van variando su amplitud, su fase o su frecuencia. Si estamos en presencia de la luz blanca, vamos a tener distintas componentes de frecuencia, porque la suma de toda esa frecuencia nos da la luz blanca, ¿verdad? Bien, ahora si estamos en luz monocromática, resulta que puede que la amplitud sea constante, si así lo definimos, como su frecuencia. Perfecto, pero ¿qué pasa con la fase? Si la fase a lo largo de su propagación varía,
Estamos frente a lo que se denomina una luz no coherente o incoherente. Manifestación de la variación de la fase a lo largo de su propagación dentro del espectro visible para el ojo humano es cuando encienden una linterna a la noche y ven todo el haz. ¿Sí? Ahora, cuando la fase se mantiene constante a lo largo de toda su propagación, se denomina luz coherente. Manifestación visible dentro del espectro visible del ojo humano. Yo tengo un láser, se rompió el láser que tengo. Tenemos todavía más clases. ¿Qué es lo primero que vemos? Enciendo un láser, lo único que puedo ver es la intersección del haz con una superficie, pero no veo el haz. ¿Sí? Entonces en las películas cuando veo el puntito rojo, mi compañero me tiro de cabeza al piso. Así que si me pongo a buscar de dónde sale el punto y lo veo, es que me están apuntando justo en la retina. Si no disparan, te prenden de retina. Bien. Quiere decir de que esto para qué nos sirve a nosotros. Bueno, cuando estudiamos el fenómeno de interferencia, vamos a tener que tomar en cuenta estos principios. Entonces, el Sol es no coherente, el láser y el LED es coherente en cuanto a su propagación. Perfecto. ¿Para qué nos va a servir esto? Para definir el próximo parámetro. El color del Sol no es coherente, no foral. No, por eso es que cuando vos abrís la cortina, estás en una habitación totalmente oscura, ves todo el átomo. Yo no logro ver los haces de la luz solar. Miro afuera y veo los árboles, pero no veo. No, tenés que ver acá adentro. O sea, con interés. Bueno, por ejemplo, cuando es un día nublado, que se ve el haz de luz cuando pasa por entre las nubes. Pero si fuera láser, ¿por qué no iluminaría los partículas? No, pero porque vos no lo ves, no es que no lo haces. Cuando están en un boliche, está todo muy lindo, ¿se sigue llamando boliche? Sí. Vamos ahí, ahora bailan solo, cosas raras. Nosotros bailamos de a dos, por lo menos de a dos. Si no daban boliche a la chica, bueno, ahora no se pasa. Listo. Empieza el juego de láser. Entonces ustedes verían puntos, nada más esto es muy divertido. Listo. Humo. Entonces ven trazos. Está viendo el impacto de cada una de las partículas, en este caso de ese humo. Pero tengo que seguir. Sí. Tengo que seguir. Tenemos dos clases. Muy preguntas. Están muy bien. ¿Dejamos abierta esa ventana? Sí. Vamos a hacer una clase el día sábado, nos reunimos. ¿Qué les parece? Puede ser cualquier otro día en la tarde, como te quieran ver, Y los domingos tampoco. Yo les regalo mi sábado y miren cómo respondo. Claro, rendimos los sábados. Lo vamos a dejar ahí. Por favor. Lo queremos mucho, profe, pero para quedarnos después de los parciales los sábados. Para agosto más o menos. En septiembre que se pone más lindo. Septiembre. Hacemos un asadito. Esa está buena. El día del estudiante no Ahí nos ponemos bien el sol. Yo tengo que hacer la señal, pero se pone así. ¡Qué boomers! Están viejos. Pero los boomers no te lo hacen. No. Avancemos. Después me van a sacar el contexto. ¿Qué es el concepto de interferencia? Cuando yo tengo dos o más ondas que tienen un desfasaje entre ambas de un número entero de longitudes de onda, vamos a estar en presencia de lo que se llama la interferencia constructiva, con lo cual sus amplitudes se suman. Profe, con un desfasaje de Un número entero de longitudes de onda, dada dos ondas, cada una con igual longitud de onda, es un mismo emisor, igual longitud de onda, pero el desfasaje entre las ondas que va generando es un número entero de longitudes de onda, tengo interferencia constructiva. Con lo tal, si esto tenía una B pico de 1, una B pico de 1, ¿cuánto tengo B pico de la salida? 2. Perfecto. Interferencia destructiva.
si el desfasaje de cristales, un número entero de cristales de longitud de onda, tenemos interferencia destructiva, con lo cual sus amplitudes Se resta. se restan. Mismo ejemplo, ¿cuánto me da la salida? 0. Cero. Ahora ya entiendo por qué no encuentro nada a la salida. Perfecto, entonces, dice, a las ondas capaces de propagar dentro del conductor de fibra óptica a partir de un emisor de luz coherente que cumple con el principio de interferencia constructiva, se denominan modos de propagación de la fibra óptica. ¿Ya están? Ay, Bien. ¿puedo repetir eso? Fue muy rápido. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hice es sintetizar todo lo que hemos hablado. Sí. Sí, sí que no. O sea, las ondas capaces de propagar que provienen de un emisor de luz coherente y que cumplen con el principio de interferencia constructiva se denominan modo de propagación de la fibra óptica. Eso significa, fíjense, a través de un microscopio electrónico podemos llegar a ver que efectivamente puede ser una o varias ondas que pueden representar al único pulso de luz. Un pulso de luz es el que nosotros dijimos antes, un 1 o un 0, como queramos, se va a propagar por una sola onda o por varias ondas que representan el mismo pulso de luz, que se van reflejando internamente, cumpliendo con el RT. Perfecto. Consecuencias de esto. Primera apreciación. Fíjense que el radio del núcleo de una fibra multimodo es mucho mayor que el radio del núcleo de fibra monomodo, con lo cual va a ser más difícil esta cuestión de la, ¿sí? Y de los acoplamientos. Bien, para entender, finalmente, para entender los procesos que se manifiestan dentro del núcleo, vamos a tener que definir lo que es el perfil de una fibra óptica. ¿Sí? El perfil de una fibra óptica es la variación del índice de refracción en función del radio. Ustedes ya tienen ahí cuál es la bibliografía, porque ya tienen los PowerPoint, está la bibliografía. En la fotocopiadora de planta baja, en la primera, en la histórica, cuando apenas uno entra, hay una carpeta de comunicaciones y allí hay varias fotocopias, todas sirven. Hay una sobre fibras ópticas, no deben ser más de 12 hojas en total, con muchos gráficos, como dicen, ¿tiene muchos dibujos? Sí, no son todos. Porque es lo primero que preguntaban en la primaria, ¿no? ¿Y tiene muchos dibujitos? Sí, sí. Sí, ajá. Solo que esos dibujitos acá tienen información. Bien. Y allí todo el contenido teórico, aparte de los PowerPoint y de mi presentación. Perfecto. Representación bidimensional, eje vertical, representa al índice de refracción. ¿Qué era el índice de refracción? La relación de la velocidad de propagación del luz en el vacío respecto del medio. Perfecto. El eje horizontal que representa el radio de la fibra óptica, poniendo el centro del núcleo en 0. Es esto que tenemos acá. Miren todas las animaciones que te hice. Se pueden quejar, ¿no? ¿Cómo? El centro del núcleo en 0. Exacto. Por eso fíjense acá la representación de 0. Y vamos a tener el punto A, que va a ser justamente la frontera entre el núcleo y el recubrimiento. ¿Visto? En la gráfica, estos puntos, vistos acá, estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Análisis matemático 0,1. Bien. Pero, el índice de refracción cambia. Claro. El de recubrimiento es menor, por eso está Exacto. abajo. Por eso está acá abajo. Muy bien. ¿Y el del núcleo cómo era? Mayor, está más Por eso está acá arriba. Respecto de análisis matemático. Claro. Bien, entonces, la representación, esta primera representación que se llama perfil escalón, ¿qué está definiendo respecto a la densidad del núcleo? Porque es constante. Que es constante, por eso es una recta horizontal. Análisis matemático. No me digan que es problema de... No entiendo fibra óptica. ¿Eso es análisis matemático o no? Bien. A eso se le llama perfil escalón por la forma que tiene. Constante durante todo el núcleo, mismas distancias interatómicas, varía abruptamente hacia el valor de la próxima densidad del núcleo. Bien, a eso se llama perfil escalón. Luego tenemos el perfil lineal o triangular. ¿Cuál será? Profe, ¿por qué varía tan rápidamente? ¿Por qué varía tan rápido? Claro, son dos materiales distintos. Entre la madera y el aire
¿Hay un cambio abrupto de densidad o no? ¿Por qué? Porque son dos materiales distintos. ¿Sí? Bien. Perfil lineal o triangular. ¿Qué está pasando allí con la densidad de ese medio? Ahora sí, ¿cómo era? Celino. Gran campeón, ¿eh? O sea, cuando hablamos de triangular o de otro que no recuerdo cómo se llama, es porque la densidad va cambiando. Fíjate, si hay algo que tienen los estadounidenses, dada la limitación de su lenguaje, no como el español que tiene infinidad de adjetivos, cuando dicen escalones, porque tiene la forma de un escalón. ¿Y qué es lo que varía abruptamente? Como si fuese un escalón. La densidad. Y el otro se llama triangular o lineal. Es lo que varía linealmente. La densidad. Claro, nosotros le pondríamos el perfil transhumante. Y eso que significa, bueno, que varía linealmente. Pero acá no, está fácil. Vamos a ver si entienden. Esto es análisis matemático. Y este perfil gradual o exponencial. Gradual o exponencial. Vamos a ver si entienden análisis matemático para que me entiendan lo que es el perfil. Bueno, ahora vamos a ver. Así tomaría yo análisis matemático. Y hubieran llegado más ágiles. Menos números. Era Sol. Centro de la fibra. ¿Sí? Un nanómetro. Si estamos en perfil escalón, ¿cuánto tendría que haber acá? ¿Y acá? Bien. Campana de Gauss. Si estamos en perfil lineal, si acá hay un nanómetro, ¿cuánto tiene que haber acá? Menos. 2. ¿Y acá? Muy bien, van muy bien. Y les voy a dar un número fácil. Si acá, perfil gradual o exponencial, 2 nanómetros, ¿cuánto tiene que haber acá? ¿Acá? Bien, listo. Entonces no van a haber más reglas. Es la forma en la que varía la densidad entre el núcleo y el recubrimiento, ¿no? Sí, seguro. Bien. Se le asocia 3 parámetros. G, que tiene infinito para el escalón, G igual a 2 para el gradual y G igual a 1 para el lineal. Ya vamos a ver por qué. Dicho esto, malas noticias. Los perfiles son más complejos que esos que vimos. Mucho más complejos. No ¿Sí? podía ser tan feliz. Mucho más complejo, y esto es lo que va a ir evolucionando en cuanto a la tecnología de las fibras ópticas. Ya vamos a ver por qué. Porque acá la historia es para qué hemos conseguido o hemos fabricado los perfiles. ¿Qué implica que yo no utilice el perfil escalón y utilice cualquiera de los otros perfiles respecto a la propagación al RTI? Va a cambiar la ley de Smith, Ergo, que va a cambiar el ángulo en el que se va a insertar. ergo, No se puede hacer el rayo fijo, digamos. Ergo. Cero. Que Limitaciones físicas. van a ser distintas densidad. ergo. Va a haber atenuación de la luz. ¿Por qué? Porque para el mismo ángulo se puede llegar a desviar, salir por el recubrimiento. Pérdida de luz por el recorrido. Porque en él dijo, esto del RTI y todo lo que vos decías, bueno, pero ¿por qué no entramos derecho por el ángulo para beta 90 grados? Todo esto se cumple si la sustancia como es. ¿Y eso qué significa? Misma. Y si las distancias interatómicas son iguales en el núcleo, ¿cómo es la densidad? Constante. Constante. Entonces, ¿en qué perfil estamos? Escalón. Perfecto, entonces, ¿por qué no? ¿Se dan cuenta, no? Porque yo le dije esa historia de mi hijo cuando tenía 1 año y medio, yo le pedí que me ayude a ver si funcionaba el de giro. ¿Y qué me decía? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y es lo que me iban diciendo, ¿o no? Yo quiero que me digas sí. Lo que nosotros buscamos es intentar tener un perfil escalón, pero asumo que es bastante difícil de obtenerlo. Entonces, o sea, porque lo que nosotros buscamos en realidad es que la luz no sea tenue, y porque la luz no sea... ¿Tenue? Sí. Entonces tendríamos que... Ay, ¿Va bien, va bien? O sea, tenue la luz tendríamos que buscar lo más cercano a un perfil escalón. Exacto, muy bien.
Entonces la pregunta del millón es ¿para qué hicimos todo esto si vamos a perder luz como loco por recubrimiento? Sería la... Para calcular la cantidad de luz que perdemos. No, ya van a ver para qué. Primero, ¿cómo logramos cambiar la densidad del medio en forma tan caprichosa? ¿Cómo lo lograríamos tecnológicamente? Materiales distintos. Exacto, agregando algún material, o sea, dopando. El dopar es agregar algún material. No hemos inventado nada nuevo, digamos. Si queremos aumentar el índice de refracción, dióxido de germanio, pentóxido de fósforo. Si queremos disminuir el índice de refracción, trióxido de oro o flúor. En unidades de mol. ¿De acuerdo? Mayor número de moles. Por eso yo te digo, te hago 3 moles. ¿Poco? Un montón. ¿Qué es un mol? Es como que te digo una docena, pero para otro lugar. 6,023. Estamos en ingeniería. 6,023 átomos. Ahora sí me veo. Vamos por partes. El mol es lo mismo que el dB. Exacto, o sea, por eso te digo, yo te amo un mol. No es lo mismo que si te amo una docena. Y el otro viene y dice, yo te amo un mol. ¿Qué es un mol? 6,0. 22 por 10 A las 23, o sea, perdiste. No, Le dijiste bueno. una docena y el otro dijo. No, está bien, es como si fuese una docena, una unidad de medida que representa una magnitud muy grande. Perfecto, muy bien. Ahora entiendes para qué sería el mol. Cuando estamos contando uvas, está complicado. Pero si estamos contando moléculas, ahí viene bien porque son unidades muy grandes. Lo mismo que si trabajamos en el orden de los terahertz, no nos conviene trabajar en términos de frecuencia, nos conviene trabajar en términos de longitud de onda, porque esa frecuencia la voy a dividir por cuánto. C igual anda por la frecuencia, tiene que abrir el paracaídas por 300.000 kilómetros por segundo para obtener. Bueno, perfecto. Sigamos. La distancia interatómica ya era igual. O sea, el material ya era isotrópico. ¿De qué estamos hablando? Porque estábamos hablando de doparlo. Sí. Pero ¿para qué si ya es isotrópico? No, ¿Y pero para qué lo queremos vamos? que sea más denso. ¿Y para qué lo estamos dopando? Para que no haya atenuación de la luz. ¿Y para qué queremos cambiar la densidad? Para que no haya atenuación de la luz. No. Para que haya reflexión. Para tener un perfil. Para tener un perfil. Y ahí no tendríamos Todavía no saben para qué. Lo que sí saben es que nos vamos a alejar de la energía y vamos a perder luz por el recubrimiento. Pero todavía no saben para qué. Esto es el cómo. ¿Bien? Ahora, ¿para qué todavía? No sabemos para qué. Bien. Si yo inyecto luz, un pulso de luz, se propaga, se ensancha ese pulso de luz. ¿Bien? Proceso dentro de la fibra. ¿Qué significa esto? Proceso que se pone en el manifiesto. Pulso de luz que representa un bit. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que ocurre es ensanchamiento de ese pulso a lo largo de la propagación. Imagínense cuando tienen una sola onda, un solo modo. ¿Qué más tengo? Si son múltiples modos, se ensancha aún más. Ya vamos a ver por qué. Ya estarán imaginando por qué, si saben algo de física. ¿Qué va a ocurrir con ese ensanchamiento? ¿Cuáles van a ser las consecuencias a la hora de transmitir datos? Un pulso de luz, otro pulso de luz, y esto es lo esperable. Ajá, y ese desfase, ¿quién no me va a permitir? ¿Cómo? No, en este caso Es una modulación. ¿Cómo? Es como modularla. No guitarra. No está cambiando la. Está ensanchando el pulso, yo lo estoy modulando. Está ensanchando, no hay que ver el 2003 se ensanchó. No necesitamos más de llegar el pulso propio, o sea, tenemos que dar como que dar más tiempo para dar el pulso para poder poner algún momento, ¿no? Exacto. No. Y eso, ¿qué consecuencia me va a traer? Este tiene que ser los Pavlov porque tenemos. Tarda Sincronismo. También el sincronismo inicial, que tenía Va por ahí. tiempo inicial. Salud. Este tiempo del bit lo tengo que tener acá para poder leerlo, ¿verdad? Para que, como decir, sincronismo me diga en qué instante. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir?
ensanchamiento, ¿sí?, del pulso, tiempo del bit. Ahora este es el nuevo tiempo del bit, con lo cual yo ahora voy a estar sincronizando acá cuando le corresponde a otro pulso, y ni hablar del que viene. Entonces, la única posibilidad de que yo pueda... Muy bien, bien, ya lo tiene el libro ahí, está siguiendo. Entonces, lo único que puedo hacer yo es bajar la velocidad de transmisión, de manera tal que el ensanchamiento del pulso me permita estar dentro de los parámetros del pulso, sin que haya superposición. Entonces, fíjense. Si bajo el tiempo, digamos, si aumenta el tiempo de entrada, ¿no se aumenta todavía más el tiempo de salida? No. A partir de nuevo tiempo. Porque vos lo que estás haciendo es bajando tu velocidad de transmisión fuera del rango de ensanchamiento. Ah, la velocidad de transmisión. Exacto, la velocidad de transmisión. Bueno, el por qué ocurre eso, fíjense, si yo tengo una fibra multimodo de perfil escalón, densidad constante a lo largo del núcleo, si yo tomo la trayectoria central, es lo mismo que tomar cualquier trayectoria, ¿verdad?, en cuanto a la velocidad de propagación. La decía la misma. Pero el camino óptico es distinto. Por lo tanto, yo necesito todo el pulso de luz, ¿no? Claro, está manipulando. Exacto. Entonces tengo que tener en cuenta todo. Ah, o sea, va a haber un cambio en el sincronismo cuando llega la señal y por eso vamos a tener que retardar el tiempo de transmisión. Digamos, no hay un cambio en el sincronismo. Lo que hay es un ensanchamiento del pulso. Por lo tanto, no voy a poder cumplir con la condición de sincronismo que provenía del tiempo del bit original. Ahora, si yo utilizo una fibra monomodo, fíjense que voy a tener el pulso de luz y su ensanchamiento va a ser mucho menor que en una fibra multimodo. Por lo tanto, voy a tener un ancho de banda mayor en cuanto a la velocidad de transmisión para una fibra monomodo. Voy a poder trabajar a mayor velocidad. Perfecto. Listo. Todas tienen que ser monomodo. Claro, es más difícil el ángulo, ¿no? Claro, entre otras cosas. Bien. Porque decimos, bueno, todas sean Ferrari. No podemos vivir en un mundo de Ferrari, ¿verdad? En empezar no podríamos mantener la facultad. En esa lomada ya quedarían las rueditas. Bien, entonces, una de las cuestiones es que el radio del núcleo va a ser muy pequeño, ya vamos a ver por qué, y eso nos traería problemas con lo que quería hacer acá el compañero Lorenzo. Ángulo cero o el... Sí, para ensartar el pulso. Claro, entonces, evidentemente para poder acoplar fibras monomodo, voy a tener que usar fusión molecular o conectores adecuados, ya vamos a ver, que permitan un anclaje muy firme para que no haya micromovimiento. Perfecto. Dicho esto, entonces, vamos a ver por qué decidimos perder luz por el recubrimiento. Fíjense, yo tengo acá trayectorias, esto es un perfil gradual, ¿sí? Sí, lo voy a cortar. Ahí. ¿Ves ahí? ¿Sí? Bueno, fíjense que si yo ahora voy por la trayectoria lineal, es la parte más densa de la fibra. Quiere decir que esa es la trayectoria de menor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo me voy hacia el recubrimiento, la densidad disminuye, por lo tanto la velocidad aumenta. Cuando tengo la reflexión total interna, va a cambiar de dirección y va a ir hacia el centro del núcleo, con lo cual va hacia una zona de mayor densidad, por lo tanto se desacelera. Entonces van a existir estos puntos de encuentro. En el tiempo en el cual yo, si recupero allí la información, voy a tener un menor ensanchamiento del pulso de lo que tendría con un perfil gradual, perdón, con una de perfil escalón multimodo. Entonces, ¿qué he logrado? Tener un diámetro del núcleo aceptable que me permita tener un ancho de banda aceptable en términos de velocidad. O sea, me perdí un poco en la velocidad. ¿Vos? Físico. Ahora resulta que la densidad está cambiando. La densidad del núcleo, la pared empieza el recubrimiento, la pared comienza el recubrimiento. Si yo
era, si tenía un núcleo de perfil escalón, cualquiera sea la dirección que yo tome, la velocidad era la misma. Por lo tanto, los caminos, caminos ópticos distintos llegan a destiempo en el otro extremo del núcleo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Listo. Ahora, la densidad está variando de este medio. A medida que me alejo del núcleo hacia la periferia, disminuye la densidad gradualmente. Por lo tanto, cuando yo tome esta dirección, ¿tu nombre? Federico. Federico. En la dirección de Federico, y luego me voy hacia Celina. Cuando voy hacia Federico, me voy acelerando porque voy cada vez a una zona menos densa. Impacto en Federico, cambio de dirección hacia Celina y voy hacia una zona de mayor densidad, baja la velocidad. Por lo tanto, va a existir un punto de encuentro si en el tiempo, si yo me desplazo por el eje de la fibra, y nos vamos a encontrar. Dicho esto, esto va a generar un mejor comportamiento respecto al ensanchamiento del pulso, que fíjense que es, si lo vemos a niveles nanométricos, es importante, porque ustedes quieren trabajar a giga por segundo. Oh. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué cosa? El multimodo, el ensanchamiento del pulso es menor si la comparo con el multimodo del perfil escalón. Por lo tanto, el ancho de banda de las velocidades. Cuando acá hablamos de ancho de banda es de las velocidades de transmisión para la fibra, lo cual admite como velocidad. Entonces, una multimodo del perfil gradual va a tener un mejor ancho de banda que una multimodo del perfil escalón. Consecuencia, vamos a perder luz por el recubrimiento. Profe, perdón, Sí. ¿pasa algo con los puntos de encuentro? Luego se encuentran las distintas, o sea... Ahí recupero la información, en esos puntos recupero la información. Obviamente no voy a poder definir exactamente el punto, por lo tanto voy a tener un ensanchamiento. Y pero hablando de definir exactamente cómo, por ejemplo, lo puedo lograr. A ver, pues, la idea es que lleguen las ondas más o menos al mismo, que lleguen la información al mismo tiempo, y existen materiales que tengan las densidades adecuadas de manera que logren llegar justo a las ondas al mismo tiempo, a las que se desvíen, que las vean presentes. Por eso. Claro, las ondas, o sea, lo que estamos esperando del lado, no de donde se manda, sino del lado que recibe, es justo el momento donde hay un punto de encuentro. Exacto. Y vos no sabes ese punto de encuentro, entonces tendrías que dejar pasar el tiempo hasta llegar a un punto de encuentro. No. Depende de dónde cortar la fibra. Ok. ¿Sí? Ahora, ese rango va a estar definido también en función de, por eso el perfil es mucho más evolucionado que simplemente ese gradual, ¿no? Y eso permite que donde vos quieras que cortes, te aproximes cada vez más a ese nodo. Bien, veamos. ¿Qué implica tener una fibra monomodo? O sea, decir, bueno, evidentemente la mayor ancho de banda son las monomodos en términos de velocidad de transmisión, no en términos de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Insisto, porque después confunden los conceptos. Bien, hay una ecuación sencilla que me permite vincular el número de modos con parámetros como el B y el G. Vamos a ver qué se trata el B. ¿Esto qué significa? Que para obtener un número de modos igual a 1, que es lo que estoy buscando, fíjense que el que aporta más es el parámetro estructural B, que está elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y acá están divididos, o sea que es muy poco lo que influye el parámetro G. Porque lo que van a hacer ustedes es una descripción cualitativa. En electrónica les hacemos hacer la cuantitativa. Calculan con ecuaciones de Ohm. Bien, vamos a hacerla fácil. Entonces, tenemos que ver de qué se trata este parámetro estructural B. Acuérdense que los G dependían del tipo de perfil. ¿Sí? Parámetro estructural B. Lo que me dice que el parámetro estructural B es directamente proporcional al índice de longitud de onda, directamente proporcional al radio del núcleo, directamente proporcional a la apertura numérica, o sea, el seno del ángulo de aceptación. Entonces, si son directamente proporcionales, K índice de longitud de onda sobre lambda. Lambda, la longitud de la onda que yo pretendo inyectar en la fibra. ¿Sí? Entonces, evidentemente para disminuir el valor de B, o disminuyo el valor de la apertura numérica, podría ser una, dejo constante los otros. Ahora, si disminuyo la apertura numérica, estoy disminuyendo el ángulo de aceptación. No me conviene, lo dejemos tranquilo, listo. Entonces, miren cómo le animé todo. Bien, entonces, la otra, disminuir el radio del núcleo.
Parece que por ahí va la cosa porque vimos que los radios de los núcleos son distintivos. Esta es una opción, pero me lleva a dificultades del acoplamiento. Pero se soluciona con función molecular o con conectores especiales. Profe, perdón, ¿por qué no podemos disminuir la apertura numérica? ¿Sí podemos? Ah, No conviene. No conviene, exacto. pero ¿por qué eso? ¿Por qué no convenía? ¿Y por qué no va a convenir disminuir la apertura? Porque era, digamos, hacer el acoplamiento va a tener menos rango de error, digamos. Ah, eso no era lo del radio de núcleo. No, se mira. Tenés que tener claro qué es la apertura numérica, qué es el ángulo de aceptación. El ángulo de aceptación son los ángulos posibles, el rango de error. Porque Lorenzo decía, le entrego con el ángulo beta 0 igual a 90 y ¿por qué no? Bueno, si quieren, lo hagamos, pero ¿cómo? Sí. Rango de error. Como dice el perfecto, disminuye el rango de error. Bueno, otra, de hecho, es lo que apreciamos, que tiene que ver con la disminución del radio. Ahora, la otra sería modificar el valor de lambda, ¿sí? Para obtener, si aumentamos el valor de lambda, me disminuye. Ahora, ya vamos a ver más adelante que no podemos modificar el valor de lambda porque van a existir puntos de alta atenuación en las fibras que lo define el fabricante y ya vamos a ver cómo. Esto es un anticipo, lo dejemos tranquilo al índice de longitud de onda y después vamos a ver por qué. Dicho esto, nos quedamos con disminuir el radio de luz. Perfecto. Ahora, ¿de dónde sale toda esta historia? Las ecuaciones de Maxwell, ¿se acuerdan? Son denominadas funciones de onda. Son ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan? 3 de espacio más 1 de tiempo, 4 variables, ecuaciones diferenciales. Si yo quiero encontrar valores de esa ecuación diferencial, ¿cómo obtengo esos valores? Necesito una condición inicial. Exacto. Hacerle cumplir una condición inicial, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Cuando nosotros queremos resolver y encontrar los valores de atenuación exacta en cada punto, vamos a hacer uso de esta, eso se llama solución particular, ¿se acuerdan? Una condición. Las funciones de Bessel permiten encontrar esos puntos, la condición que yo le quiero hacer cumplir, y se llaman funciones de Bessel porque encuentran los cruces por cero. Estas funciones describen cómo se propagan las señales electromagnéticas dentro de un conductor de sección cilíndrica, sección circular, perdón, como es el caso de la fibra óptica y los cables coaxiales. Por suerte, ustedes lo que hacen es ver los resultados de todo esto, porque esto les puse para que sepan de dónde sale este bendito parámetro B, que no quede en el aire. Sale de resolver ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de onda, que me permiten encontrar las condiciones de propagación desde el punto de vista algebraico. Esto es lo que tienen que calcular en electrónica. Encontrar los outputs haciendo uso de las funciones de Bessel. Ustedes lo describen, pero no es que guitarreen. Saben el porqué y de dónde sale. De ahí punto. Bien. Ahora, los fotoconversores, dijimos, son estos dispositivos que nos van a permitir convertir la luz en electricidad y la electricidad en luz. Bien. Dijimos, existen ciertas sustancias que si inciden luz, ¿se acuerdan que esto obteníamos electrones y esto estaba en función de la frecuencia y no de la intensidad de la luz? Bien. Ahora, esos materiales es una conjunción de estos elementos, arsenuro de galio, de indio, de talio, y se siguen descubriendo nuevas combinaciones con nuevas particularidades, sobre todo agregando tierras raras. Por eso la guerra de las tierras raras. Ahora, cada tipo de material, cuando incide luz, vamos a ver de que en definitiva va a haber una recombinación de electrones dentro de sus niveles de energía y eso va a permitir absorber y emitir luz. Básicamente, en el proceso de absorción de luz es cuando yo voy a generar una recombinación de un electrón y cuando esté en un proceso de emisión de luz lo que voy a hacer es permitir de que un electrón se recombine a un nivel más bajo de energía y la diferencia de energía la libere en forma de luz. Ahora lo vamos a ver con esto que
está más claro. Lo otro fue el cálculo. ¿Tienen una vida útil? Sí. Porque, o sea, desprende. Y... Tiene una vida útil. Bueno. Cuidado, se llama la estéresis. Termina estéresis. ¿Y cuidado Bien. qué? No escuché. Histéresis. Después, googleen ciclos de histéresis. Ciclos de histéresis. Bien, veamos. Fenómeno de absorción. ¿Se acuerdan? Banda de valencia, banda de conducción. Banda de valencia, el último nivel de energía de ese átomo, donde podrían existir cierta cantidad de átomos para que sea estable 8 y si no, combinaciones entre varios átomos para lograr esos 8 electrones. Perfecto. Ahora, si yo quiero generar electricidad, necesito circulación de electrones. Quiere decir que tengo que arrancar un electrón. Lo tengo que convencer, tengo que agregar energía que le permita liberarse de esa atracción con el núcleo. ¿Se acuerdan? Esto lo teorizamos y recuperamos como concepto. Se llama energy gap o salto de energía y se hace esta gráfica que es solo teórica, ¿sí? Donde tenemos la banda de conducción, es decir, el electrón a esta distancia respecto del núcleo ya está liberado y se pueden conducir dentro de un medio material. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el fenómeno de absorción, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a inyectar luz, le va a dar energía a este electrón que va a ser promovido a la banda de conducción, o sea, se convierte en electricidad. Es un fenómeno. El próximo, emisión espontánea por recombinación. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, está en la banda de conducción. Esto significa que establezco un campo eléctrico, saturo de electrones, y lo que va a ocurrir con esa saturación de electrones es que se va a recombinar a la banda de valencia, pero tiene energía remanente, ¿verdad? Que la va a eliminar en forma de luz. Bien, un electrón recombinado, un fotón generado. H por la frecuencia, la constante del plan H, la energía del fotón, está en función de su frecuencia, ¿se acuerdan? Bien. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. ¿Qué significa? Este es el mismo proceso, las sustancias son distintas para que se comporte de esta manera, y lo que tenemos es lo siguiente. De nuevo, tengo un campo eléctrico que está saturando de electrones la banda de conducción. Y a su vez inyecto luz. Cuando se inyecta luz, estos electrones se recombinan a la banda de valencia y emiten luz. Pero no un electrón por un fotón, sino un electrón por varios fotones. Ahora voy a colocar dos espejos. Uno se va a llamar espejo colimador y el otro el de reflexión. Este colimador lo que va a hacer es definir la potencia a partir de la cual va a dejar que la luz atraviese el espejo. Entonces se va a dar una reflexión entre los dos espejos hasta que supere la potencia que va filtrando el espejo colimador. Por eso se habla de amplificación de la luz. Entonces, la primera era una barra de Rubin, este era el excitador. ¿Cómo? Una vez que se generan los fotones, no son enviados al exterior, sino que se reflejan entre dos espejos internos. Y allí se van reflejando hasta que aumenta su potencia y logra atravesar el espejo colimador. ¿Sí? Esta es la gráfica de decir, bueno, uno genera un electrón, varios fotones. Lo importante es que todos se generan en fase, por eso es luz coherente y se mantiene constante. Acá hay una pequeña animación donde lo que ven es justamente cómo primero se genera por justamente la recombinación hacia niveles inferiores, emite luz y se empieza a reflejar y luego atraviesa el colimador cuando ustedes ven que la cantidad de reacciones que se van dando van aumentando sustancialmente. Se los dejo y acá está el efecto de recombino a una banda de energía y va a liberar un fotón. Ahora, dependiendo de a qué nivel de profundidad se recombine, va a ser la frecuencia con la cual va a salir ese fotón. Y como la frecuencia para nosotros en el espectro visible representa distintos colores, por eso vemos láser de distintos colores.
porque va a depender a qué nivel se está recombinando, de profundidad, para emitir una determinada frecuencia o longitud de onda. Pero, lamentablemente, emite un ancho espectral. O sea, no emite una longitud de onda, sino un ancho espectral, por la recombinación caótica que tiene. Eso implica que si yo ahora voy a tener un ancho espectral de frecuencia, que es lo mismo que tiene un ancho espectral de longitud de onda. ¿Ahí me sigue? Sí. Bien. Si yo comparo un LED con un láser, el ancho espectral es mucho menor el del láser que el del LED. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Lorenzo? Sí. Bien, yo tengo un G. Ya está. Lorenzo. Si yo tengo este ancho espectral, enfocarle justo con el ángulo va a ser más difícil que si utilizo esto. Entonces vemos que esa tecnología del ancho espectral es la que nos permitió a nosotros pasar del CD al Blu-ray. ¿Se acuerdan cómo trabajaba esto? Era información espiralada, un pequeño segmento donde yo iluminaba con un láser y se reflejaba. Entonces, si esta superficie, yo tenía el ángulo de reflexión, como decía Enel, va a estar siempre en un punto. Entonces pongo acá el receptor. Cada vez que yo ilumine, se refleja y tomo ese valor. Ahora, si yo quiero grabar, lo que hacía era incidir con aumentaba la potencia del láser, quemaba la superficie, variaba su índice de refracción y ahora, en vez de reflejarse con ese ángulo, se reflejaba con otro ángulo. Listo, eso se convirtió en el cero. Ahora, las dimensiones del CD son las mismas que del Blu-ray, pero cabe mucha más información. ¿Por qué? Porque los segmentos son más pequeños. ¿Por qué son más pequeños? Porque he logrado láser más eficientes en cuanto a ancho espectral. Lo mismo va a ocurrir con los fotoconversores. Puede tener menos pérdida de luz a medida que evolucionen los fotoconversores. De hecho, evolucionan. ¿Sí? O sea, pues acá lo que estamos viendo es por qué nosotros vamos a usar un láser. ¿Por qué nos conviene usar un láser? Ahora, o sea, ¿se descartan los LED? No. Depende para qué. Claro. Depende qué ancho de banda quiero tener, cuánta luz quiero perder, etc. Si no, se fabricarían todas Ferrari. Claro. Bien, por eso el ingeniero lo razona bien. Después, otro aspecto a tomar en cuenta, que también lo vamos a ver cuando veamos radio láser, que es el lóbulo de radiación. Significa cómo radia la energía un dispositivo y otro, un láser y un LED. Fíjense que el lóbulo de radiación de un LED es de un haz menos colimado que el de un láser. ¿Un haz menos qué? Colimado. ¿Qué significa eso? Estrecho. Fíjense, de nuevo, Lorenzo. ¿Está bien lo que dice Lorenzo? Ahora, si tengo que hacer lo que, como me pedí, que de hecho es lo que hacemos, una cosa es, fíjense, este vector representa la máxima radiación en una dirección, ¿o no? Esto se va a desperdiciar. Más que si yo utilizo un láser, porque radian en forma distinta. Aparte del espectro, de cómo radian. Los seres humanos somos un montón de átomos usados y nos comportamos todos iguales. Si yo tengo acá un calefactor, ¿sí? Tengo un calefactor. Llego de la calle muerto de frío. ¿Qué hago? Para frente, calefactor. Frente. ¿Y qué estoy buscando? Esto. No somos tontos. Somos perceptivos. Inteligencia artificial. No sé nada de eso, pero sé dónde poner. Eso es buscar patrones. Porque primero se puso acá, no. Acá no. Acá sí, listo. Y si no, vean los perros, los gatos están juntos al frente. Corran la estufa y se van. Bien. El LED es no coherente. Es coherente. ¿Qué opinas? Si yo quiero inyectar luz en una fibra, ¿lo puedo hacer con un LED? No, no es coherente. Sí. ¿Qué son los modos de propagación? Las ondas capaces de propagar dentro de un cable de fibra óptica que cumplan con el principio de interferencia constructiva a partir de la emisión de luz. O sea que si yo puedo emitir luz dentro de una fibra y la obtengo a la salida, es una emisión. Pero se emite a través de LED. ¿Cómo? ¿Se puede hacer con LED? Sí. Por eso te digo,
Se puede hacer con LED, pero tenés un costo más alto, o sea, vas a perder más radiación por el logro de radiación y además de eso. ¿Por dónde se va a perder toda esa energía? Por el Por el recubrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser más difícil ¿Por qué? el acoplamiento. Por la densidad. ¿Por qué? ¿Por qué? La solución, ¿por qué? Por la ley de Snell. ¿Por qué por la ley de Snell? Por el Que no va a haber reflexión en torno a Porque no cumplo con las condiciones de Snell. Todo esto me aleja de esas condiciones que me decían, ¿usted quiere reflexión total interna? Listo, necesito sustancia isotrópica. Listo, necesito que ingrese con este ángulo. Listo. Bueno, no podemos, ¿no? ¿Me entienden? Por eso la distancia interatómica es la clave de todo. Y a partir de ahí se anida la respuesta. Pero, profe, entonces, pero si es, digamos, a ver, no cumple con el ángulo de entrada en el caso del LED. Entonces, en vez de perderse por recubrimiento, se van a perder directamente desde la entrada. Claro. No van a entrar ni No, siquiera. no, sí cumplen, pero lo que pasa es que después perdés. Entra todo eso, por decirte, pero después la vas perdiendo por. Ustedes tienen el cono de aceptación. Sí. Si fuese como decía Lorenzo, listo, quiero ángulo cero, solo entraría esto. Pero como tenemos un cono de aceptación, algo de la otra radiación la voy a tomar. Cuanto mayor sea mi cono de aceptación, voy a ir tomando cada vez más. ¿Se entiende? Bueno. Con un mismo cono de aceptación lo traslado, entra todo, toda la energía. Bueno, pero, Ese es el pero razonamiento. entonces desde la entrada ya se filtran en la entrada, digamos, las que no van. ¿Y por qué entonces por el recubrimiento? Directamente ni siquiera entraron a la fibra. No, sí. Va a entrar y va a salir por el recubrimiento. Bueno, claro, está bien. Va a Claro, entrar, sí, va a sí, salir por el claro, sí, recubrimiento. sí, se va a refractar hacia afuera. ¿Ves que vos la tenés a 2 metros y la estás enfocando? Tenés solidario. Está bien, pegado. sí, 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 verdad. ¿Eh? Está. Pero bien lo que. Sí. Sería más conveniente usar un último Ponen el modo, freno en sacar mano y qué el pasa recubrimiento. si ponen el freno en mano y ponen a 120. ¿Eh? No le mandas. También como Tronco, total, exacto. Pero yo los estabilizo. Ese es la idea. Pero tenemos que avanzar, Pablo. Sí. Si compramos con una LED, sería mejor usar un multimodo. Sí. Exacto. Y Pero ahora, el cono de claro. aceptación no sería el mismo. ¿Cómo? El cono de aceptación no sería el mismo, no es modo igual. El cono de aceptación de qué depende. Y la densidad. Del radio del núcleo, ¿no? El radio del núcleo no sería. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Tienen ahí los PowerPoint, todo, están La como diferencia boomer. entre la relación entre los índices de Ahí me refracción. gustó. De la relación entre los índices de refracción. De la relación entre los índices de refracción. Entonces cada fabricante le puede dar más o menos ángulo de aceptación. Bueno, pero en un multimodo podrías tener el mismo cono, entonces que no uno de un monomodo. ¿Sí? Entonces, Porque depende solamente de la relación entre los índices. claro, pero por eso digo que a pesar de que sea un multimodo, si tenés el mismo modo de aceptación, siguen rechazándose uno de la radiación. Claro. Ah, ok. Claro. Porque dijeron que sería mejor el multimodo, incluso pensar en el cono de aceptación. Lo que pasa es que vos tenés un radio más un radio de núcleo Claro. más grande. Entonces te podés permitir tener. O sea, va a depender del radio y también del cono de aceptación en realidad. Claro, una cuestión es la tecnológica, decir, bueno, tengo un radio más grande, Claro. va a ser más fácil enfocarle a ese Claro. cono de aceptación. Va a tener más rango de error, por decirlo. Claro, ahí me gustó más. Sí. Bien, estos son los fotoconversores, bibliografía. Pasamos a la otra. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Queda poco más de media hora. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Ahora vamos a ver finalmente por qué se atenúa la luz en la fibra óptica. Bien. No trajo los juguetitos. Traje el juguete. Tenía ahí con LED. Y lo traemos el miércoles, trajo. Sacame el LED.
factores de atenuación, intrínsecos, los que dependen de las características de la fibra, extrínsecos, los que dependen del ambiente. ¿Sí? Veamos los intrínsecos, los que dependen de la fibra. Primero, bandas de absorción. Bandas de absorción. Están en función de la longitud de onda. Esto es por la presencia de radicales oxidrilos que aparecieron en estos bizcochitos cuando dopamos la fibra. ¿Se acuerdan? La reacción química siempre tiene como subproducto algunos radicales oxidrilos. ¿Se acuerdan? Bien. O por falta de pureza. Significa que hay otros elementos dentro de la fibra por el mal filtrado. ¿Qué va a ocurrir con esto? Impurezas y presencia de radicales oxidrilos, y de acuerdo a la concentración, el número de moles, será más importante o menos importante esos puntos donde yo tengo elementos que no correspondían a lo que yo quería. ¿Eso qué va a implicar? Que la densidad no es constante, ni la que yo había imaginado linealmente ni gradualmente, va a haber desviaciones. Por lo tanto, ¿eso a qué me lleva? ¿Por qué? Porque va a haber. No va a haber. Exacto. Porque no va a cumplir la regla. ¿Y por qué no va a cumplir la regla de Snell? Bueno, porque si yo quería que perder luz siguiendo una curva del gradual, acá se va a sumar imperfecciones no deseadas. ¿Sí? Bien. Acá había un video, pero no. Y a Snell sí o sí me pide que sea de control. ¿Sobre ondas? ¿Cómo? Perdón. Que a Snell sí o sí me pide justamente que se mantengan las sustancias de... Exacto, pero acá vemos que efectivamente al no cumplir vamos a perder luz por recubrimiento. Ahora va a disminuir el porcentaje de pérdida en función de que nos acerquemos cada vez a lo que nos decía Snell. Bien, ¿qué va a ocurrir? Sí. ¿Cómo vamos a controlar cuando nosotros queremos tener densidades que van cambiando cuando usamos el calor gradual? Bueno, por el dopado. Pero ahí podemos usar también la ley de Snell a pesar de que no tiene... No, ahí no estamos trabajando con la ley de Snell. Estamos Bien. diciendo cómo queremos variar la densidad. Ahora, la pregunta si sería pertinente, capaz que por ahí va tu idea, es decir, pero yo agrego sustancias, dopo, pero ¿cómo hago de que, claro, de que siga esa linealidad? De que en medio sea más denso. Yo, acá 2, acá 4, ¿cómo? Bueno, Un pelo. en el diámetro, en 125 micrómetros, no, menos todavía, 62 micrómetros para el multimodo y entre 5 y 10 micrómetros para el monomodo. ¿Cómo? Bueno, fíjense, ¿cómo controlaríamos las reacciones químicas? Porque quiero que niveles nanométricos, acá haya más, acá haya menos, ¿verdad? ¿Cómo? Qué rápido que lo voy a inventar. Ventanas están leyendo ahí y están tratando de que coincidan. No, razonen. Química, lo que aprendieron de química. Sí, o sea, depende con qué lo... Claro. qué lo Porque combines. depende con qué lo dopemos. O sea, Claro. con la batería. Ya dijimos pentóxido de fósforo, listo. Yo voy haciendo del exterior, o sea, como que lo quemo del exterior, entonces ahí tiene más densidad ¿Qué solo van a quemar? la parte de... Si lo que tienes que hacer es agregar sustancias. Bueno, sí, sí. Poner un átomo de boro pero- o eléctrico. ¿Cómo? Pero lo que pregunta Celina es cómo hago que cumpla esa ley de distribución. Porque en definitiva tengo que distribuir esos elementos de una forma caprichosa. No, teoricen, pero con concepto. No, tengo que avanzar. La abuela, le doy un tip. Vamos a seguir y ya vamos a ir resolviendo, pero quiero que razonen. La abuela quiere hacer dulce. ¿Saben hacer dulce ustedes? No. Es un grave problema si no hacen. ¿Qué Lleva hace? mucho tiempo. Le agrega calor. ¿Por qué le agrega calor la abuela? No, porque vos podés poner. A ver, ¿qué pasa? Sea más fácil. Si ustedes agregan, siguen agregando soluto, se satura y ¿qué pasa?
No se deja, frena. Siguen agregando absoluto. Queda heterogéneo, siguen agregando absoluto. Queda heterogéneo. No, nadie habló de calor todavía. ¿Se satura y qué ocurre? Que no se termina. Quedan dos fases. No, queda. Sí, ¿qué pasa con lo que no quedó en la fase? No se disuelve. Precipita. Bien, estudio química, ¿eh? Usemos terminología. ¿O no? Precipita. Listo, se acabó, ¿no es cierto? Ahí. Sigo agregando, precipita. La bola que sale. Es con calor. Porque, ¿qué es el calor en una reacción química? Energía. A la manera corta. Muy bien. Nombre. Sofía, la que primero hizo una pregunta el primer día de clase. ¿De acuerdo? Porque Educando a Sofía es un muy buen libro para iniciarse en el ABC de la filosofía, que se lo recomiendo, no me ando bolillo, pero no importa. ¿Sí? ¿Estuviste leyendo? Bien. Capítulo 1. Bien, porque tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la tecnología, es introducirse en ese mundo para entender de todo lo que estamos hablando y estar contentos. Porque si no los veo tristes, decir, ¿para qué hablo ahora de esto? Bueno, porque hacen preguntas. O a los Pavlov y les doy la respuesta. Por razón no, pero tenemos que avanzar. Sigan pensando entonces. Catalizador, usar un catalizador, que es la energía. Bueno, ponemos la fibra en la hornalla. Digamos, va por ahí, pero con una hornalla no va a funcionar. Bien, sigamos. Síganlo pensando, ¿son multitask o no? Yo soy. One. Somos boomer. No. Sé cuando quieren son boomer, cuando no, multitask. Bueno, quiero verlo en acción. Perfecto, dijimos, ¿qué va a ocurrir? Esas partículas que van a estar presentes en la fibra, ya sea por impureza o los radicales oxidrilos, van a estar ubicados en ciertos lugares de ese núcleo que va a hacer de que esa variación de densidad no sea la correcta que yo había planteado, ya sea escalón, gradual o lineal, o más caprichosa todavía. Quiere decir que cuando la luz ingrese, lo que va a hacer es impactar. Ahora, si la longitud de onda, fíjense, esto está en términos de longitud de onda, es baja, ¿qué implica con la frecuencia de la señal? Es alta. Es alta. Fíjense que si la longitud de onda es pequeña, va a impactar sobre esas impurezas y va a excitar a sus electrones que la componen. ¿Sí? Y si la longitud es muy grande de onda, nos va a excitar a los átomos y a las moléculas y va a haber una excitación a nivel atómico. Entonces, dependiendo de la frecuencia con la que esté yo trabajando de mi emisor de luz, voy a tener estos fenómenos. Ahora, o excitan las impurezas o hablan entre sí. ¿Sí? Ya sabemos que es un átomo que se une con otro átomo, genera una molécula, es un átomo. Entonces, si yo impacto con determinada longitud de onda, lo muevo a este átomo que está unido a este otro átomo y genera una resonancia. ¿Y eso qué genera? Yo estoy impactando con energía, pero es que no se mueve, está, que va, que viene, se empuja con los otros átomos. ¿Qué produce? Calor. Si le aumento la energía cinética, si lo empiezo a mover, vas a entrar en calor o no, por tanto frío, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacemos? ¿Y por qué entramos en calor? Bueno, porque nos movemos, ¿por qué? Somos un montón de átomos y hay que moverlo todo, hay que darle energía cinética en conjunto, o no varían su energía cinética. Entremos en calor, ¿qué hacen? Varían la energía cinética. Ahora, nosotros lo vemos como un todo y en realidad no somos un todo. Entonces, si la longitud de onda es más pequeña, él está compuesto por el átomo, por electrones. Entonces lo voy a excitar a esos electrones internamente, que va a ser un comportamiento distinto de excitarlo a todo el átomo. Pero en definitiva, en ambos casos, por eso se llama absorción. En ambos casos, la energía lumínica que ingrese o impacta
con los átomos si es que la longitud de onda es mayor, o impacta con los electrones si la longitud de onda es menor, pero en ambos casos voy a entregar energía cinética que va a hacer transformar esa potencia lumínica, ya no se va a perder por el recubrimiento, sino que va a ser absorbida, eso se dice absorción, en forma de calor, hay una transformación de la energía. ¿Ven cómo se calienta la fibra? Sí. ¿Y qué pasó con la energía? Fue absorbida. Entonces, el fabricante sabe dónde tiene distribuidas esas impurezas y fíjense que va a entregar esta curva donde dice, ojo, yo acá tengo bandas de absorción. Por lo tanto, para poder transmitir, esquivando esas bandas de absorción, me conviene hacerlo donde la curva esperable es muy parecida a la curva real, en este punto, en estos tramos, ¿se dan cuenta? Por eso se llaman ventanas de transmisión. Y o casualidad existen conversores electrónicos que generan luz en esos espectros. O sea, nosotros vamos a querer, o sea, llegar a la luz en alguna de esas tres ventanas. ¿Cómo llegar a la luz? No, perdón, recibir. Volvemos de nuevo. Sí, o sea, gracias. cuando queremos recibir, vamos a intentar que sea una de esas tres ventanas porque es como más parecida a la... ¿Cómo cuando queremos recibir? No sé, porque es que no sé qué está explicando. ¿Cómo? O sea, no sé qué está explicando. Estoy explicando qué es la absorción. El fenómeno de absorción dentro de factores intrínsecos. ¿Por qué perdemos energía cuando inyectamos luz dentro de la fibra? Uno de esos factores es la absorción. Sí. ¿De qué depende la absorción? De que estoy impactando sobre partículas que están dentro de la fibra no deseadas, como los radicales oxidrilos debido al dopado o por las impurezas presentes. Entonces, hay dos formas de que se produzca esa absorción, porque estoy impactando a nivel atómico o a nivel electrónico, y va a depender de la luz con la que yo estoy asociando, me estoy inyectando. Si la longitud de onda es pequeña, estoy excitando los electrones, por lo tanto, energía cinética. Quiere decir que mi energía se está transformando en calor. O a nivel atómico, dependiendo a qué longitud de onda estoy transmitiendo. Entonces, depende del emisor de luz coherente que yo elija, voy a excitar a nivel electrónico o a nivel atómico. Por lo tanto, debido a que existen esas impurezas, presencia de esas impurezas en la fibra, debo esquivarlas para poder tener zonas donde la atenuación esperable sea muy parecida a la real. O sea, ahí estamos hablando cuando inyectamos la luz, vamos a intentar que sea una de esas tres ventanas. Exacto. Ok, eso. Bien. ¿Se acuerdan cuando dijimos los parámetros estructurales B? Yo le dije, miren, no toquemos el índice de longitud de onda. No. Bueno, se debe a esto. Porque si yo cambio, me salgo de la ventana de transmisión. Bien, nosotros donde trabajamos en el infrarrojo y ahí tenemos las distintas ventanas de transmisión. Obviamente que voy a tener fibras para determinadas ventanas y electroconversores para determinadas ventanas. Bien, luego, dispersión cromática. La dispersión cromática es pérdida de luz por el recubrimiento. Es NER. Ahora, ¿a qué es donde entra? El ancho espectral de los fotoconversores. El problema es que no emitimos una sola longitud de onda. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, cuando hablamos del índice de refracción para obtener el ángulo, el bendito ángulo, Lorenzo, mira, ahora tenemos más problemas, porque ahora nosotros emitimos un ancho espectral. Por lo tanto, vamos a tener un ancho espectral de velocidad de propagación dentro de la fibra. ¿Sí? Por lo tanto, ahora yo tengo acá diferenciales. ¿Sí? Ya no tengo valores exactos. Por lo tanto, ahora ya no tengo encima no tengo un valor de alfa, tengo un ancho espectral. O sea, tenemos un ancho espectral también del ángulo. Claro. Okay. Acuérdense que ancho espectral es el eje, yo le pongo miedo y tengo y es el ancho espectral del miedo. ¿Entienden? ¿No? Son variables. No es que está asociado siempre a frecuencia, eso es lo que quiero que deslocalicen, porque si no se van a perder en la materia. Bien. Entonces tampoco estamos ahora en qué ángulo. Tampoco. Joder. Quiere decir que ahora ese cono de aceptación que estaba tan perfecto, no es así. Tenemos un grado de incertidumbre. Pero acá no hay nada seguro, y claro, porque por eso somos ingenieros. Para hacer funcionar todo dentro de rangos.
Justamente. Dentro del rango. ¿Vieron el planteo de capacidad canal de Nyquist? ¿Qué nos dice que la relación señal-ruido cómo tiene que ser? Cero. Cero. Canal ideal. Bueno, yo les hago la siguiente disquisición para entender los procesos tecnológicos y científicos. No se podría haber transmitido bajo ese concepto, ¿verdad? Hasta el día de hoy no hubiéramos podido transmitir nada. O sea, está bien. Listo, busquemos el canal ideal. Si no, no hay nada. O sea que no estaríamos transmitiendo Nada. lo que existían los teléfonos. ¿Estamos de acuerdo? El paradigma donde nos quieren introducir, véanlo desde el punto de vista tecnológico, por favor, lo que les voy a decir, como ingeniero, para que razonen y aporten transformación. Cero. Bajo ese parámetro no hubiéramos transmitido. Es mejor estar transmitiendo estas velocidades que no transmitir. ¿Hemos ido avanzando en cuanto a las velocidades? Sí. Sí. Gracias a Shannon, ¿o no? Bien. Y vieron que a nivel global dice, bueno, la corrupción, nada, la corrupción. Si la corrupción la tomamos con la relación señal-ruido y la conseguimos desde ese punto de vista, ¿no iríamos mejorando la capacidad del canal? Claro. Otra visión es centrarnos en Nyquist. Cero. No, cero, si no, no avanzo. Cero, si no, no avanzo. Bueno. ¿Entienden la analogía? Va en la esencia del canal, ¿eh? No se puede erradicar. Va en la esencia del canal. Somos muy corruptos. El cerebro es corrupto, dicen los. Yo estudio neurociencia desde ese concepto. Busca el camino más fácil, necesita que la energía sea la mínima. Es una máquina de eficiencia. No de moral, de eficiencia, es que nos gobierna. Por eso hay que tratar de no darle bolilla al cerebro. El concepto de pensamiento no está asociado al concepto de cerebro en forma lineal. Bien, sigamos. Mucho para pensar, ¿no? Y mucho para aportar como tecnólogos al pensamiento, de resolución de los conflictos. Bien. Espero que haya una ficha. Listo. Entonces, si yo tengo un ámbito donde la densidad no es la deseada, ¿verdad? Ya sea tomando en cuenta lo que venimos planteando del isotropismo, ¿okay? Ya sabemos qué está pasando. ¿Okay? Pérdida de luz, por cualquiera de las condiciones que hemos analizado. A eso se llama dispersión cromática, que también define otra forma de definir el ancho de banda de una fibra óptica. ¿Por qué? Si yo, por certificación, lo que defino es la máxima frecuencia a la que voy a trabajar es cuando pierda la mitad de la potencia lumínica, porque yo voy a tener un umbral, el energy gap, para activar el fotoconversor. Y ese energy gap tiene que ser estable dentro de un rango. Entonces, si yo quiero certificar la red, necesito cumplir con el rango de 3 dB. Listo, está certificado y tengo un margen. Por la duda, esto empeore, tengo un margen que siga activando el fotoconversor. Los fabricantes de fibras ópticas les entregan esta curva, que es la pérdida de luz en función de la frecuencia de la señal. Quiere decir que esto va a definir su ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo? En términos de frecuencia. Entonces, si yo tengo otra curva, fibra A y fibra B, la azul es la fibra Fernández, ¿cuál preferiría? La fibra. Esta es la de Fernandito y esta es la de Pablito. La ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué, ingeniero? Rápido. Porque cada frecuencia aporta más energía. Claro. Rápido. No es el mismo, pero la negra aporta más energía. ¿Por qué? Dicen Porque que tiene aporta mayor más. amplitud. Porque está por sobre. Lo solucionemos por un ingeniero. Hay que aprender. Muy bien, muy bien. Te tiráis y se abre el paracaídas bien y si no, aprende. Así hacía yo cuando estaba muy perdido. ¿Qué quiere pasar yo? Listo, vamos. Chrome, acuérdate. Es un hombre valiente contra varios, sí.
¿Por qué? Él puso el Porque no quiero, ahora sí, ahora no. ¿Estamos? Bien. El análisis matemático te va a dar la herramienta para taparme la boca y decir, por esto, pim. si yo me paro en cualquier frecuencia, Ajá. la cantidad de energía que aporta en toda la línea azul es menor a cualquiera de la línea negra. Si me paro acá, esta aporta más, esta aporta más, esta aporta más. Y demostrame por qué elegís a la fibra de competencia. Porque con esto yo puedo, con las mismas frecuencias, puedo transmitir más energía. Más ¿A usted lo convence? potencia. A mí se me- Yo le compro. Ustedes van a ir. Lo van a enviar a ustedes. Che, andá a ver qué pasa porque quieren meter una fibra, van a dar un curso a ver si aceptamos o no, porque decimos que no. La respuesta tiene que ser concreta porque les enseñé a usar herramientas matemáticas y es lo que les enseño desde el primer año, por lo menos en la universidad. Y antes también, pero bueno, eso es, ya no es nuestra competencia. Pero seguro, ¿cuál es la herramienta de decisión? Él dice todo eso. ¿Por qué es verdad o no es verdad lo que él dice? Profe, ¿este ancho de banda es de frecuencia o de velocidad? ¿De frecuencia? Bueno. Tiene que ver con el tema que tomando la integral de la curva, el área va a ser mayor. Acá tienen la herramienta. Allí tienen la herramienta. Si lo que estás teorizando lo podés representar acá concretamente, está bien. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Si no tengo que creer en tu teorización, y estaríamos, y cuando hay una herramienta, una imagen bidimensional, se usa para que todos entendamos lo mismo en forma concreta en base a todas las teorizaciones que venimos utilizando, pero este es análisis matemático. Te doy una ayuda. ¿Cómo se halla el ancho de banda de la fibra de Pablito que vos querés que compres? No quieren comprar mi fibra. ¿Cómo hallás el ancho de banda? En este caso, para la fibra de Pablito. Depende de qué ancho de banda que es. No hay El máximo ancho de banda según la certificación que acabo de decir. y está acá. ¿Y cómo hallaste ese ancho de banda? Porque para que esta sea la certificación yo necesito todas estas frecuencias para cumplir con eso. No, es al revés. Es al revés. Esto es consecuencia, este es el ancho de banda. ¿Consecuencia de qué? Para todo, ¿eh? De que yo necesitaba iluminar con cierta potencia el receptor. Entonces, si yo voy a iluminarlo con la mitad de la potencia que está bien definido como límite, yo voy a tener que comprar la que en el ancho de banda me permite trabajar con esa potencia. Hemos hablado de comprar, hemos dicho Claro. cómo obteníamos este ancho de banda. Claro, yo necesito cierta potencia para iluminar el receptor. Bueno, a ver acá en la gráfica cómo. Ahí. Lorenzo. Tienes que preguntarle porque si es tu soporte, si, ¿de qué estás hablando? Porque te puede ayudar, ¿me entendés? Todavía definido que la gráfica del Pablito. Todavía definido que con la gráfica del Pablito esta iba a ser la potencia que yo necesitaba para iluminar a mí. La mínima potencia. La mínima potencia. ¿Van siguiendo? Entonces, teniendo en cuenta que la mínima potencia yo tengo en esta curva a esta altura, mi frecuencia, teniendo una escala más o menos aceptable, estaría acá. Entonces mi ancho de banda va a ser mucho menor a la misma potencia. Y eso es análisis matemático, ¿no? Claro. Intervención con la curva. Están buscando 0,5, ¿vale? Pierdo la mitad. Esta es la curva, este es el ancho de banda. Pierdo la mitad, esta es la curva, este es el ancho de banda. ¿Se dan cuenta? La herramienta matemática, ¿o no? Muy bien. Perfecto.
razonar el problema que su cerebro le está jugando una mala pasada, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Le está jugando una mala pasada. El cerebro es la máquina eficiente de usar la menor cantidad de energía. Entonces luchen con su cerebro y decir, ponete a laburar. Miren, la herramienta matemática, o sea, yo les puedo enseñar, gracias. Pablo, entonces yo digo, bueno, este es el ancho de banda de la primera fibra, este es el ancho de banda de la segunda fibra, este tiene mayor ancho de banda, este tiene mayor ancho de banda, por eso aceptamos este. Listo, sigamos adelante. Pablo, esto es análisis matemático. Si yo estoy diciendo que la certificación dice hasta perder el 50% de la potencia lumínica, esa va a ser la mínima pérdida de luz que yo voy a aceptar, entonces tengo que encontrar la intersección con la curva que me define la pérdida de potencia de luz en función de la frecuencia. Por lo tanto, obtengo ese valor de frecuencia máxima. Si tengo otra curva, ¿qué tengo que hacer? Y encontrar el punto de encuentro para definir cuál va a ser el ancho de banda. Pero eso es análisis matemático más que básico. Porque si no, no saben utilizar las herramientas que son para ayudarlos, no para confundirlos. ¿Se dan cuenta de eso? Y ahí determinamos con ese, hasta el B determinamos cuáles frecuencias van a pasar y cuáles se van a tomar. ¿Qué opinan de la definición de ancho de banda? Claro, sí. No empezaron a trabajar, ni siquiera lo va a poner en cuenta. ¿Tu nombre? Santiago. ¿Viste que te jugó una mala pasada a tu cerebro? Sí. Porque su función es perfecta, usar la menor cantidad de energía posible, siempre está haciendo eso. Y sos vos el que tenés que activarlo, no, gastemos más energía porque la necesitamos. Si no, están recurriendo constantemente a eso, ¿se han dado cuenta? Esto es para que hagan el... Somos una máquina sumamente compleja. Si logran dominar eso, los yogis los ponen, se alimentan del prana o no. ¿Saben eso? Yogis, pongan, googleen, alimento del prana, alimento del aire. 40 años parados así, no ingieren y viven. Está en contra de toda la... Porque somos máquinas sumamente complejas. Si logramos que el cerebro lo desactivamos y activamos en su función primigenia, que es ahorrar energía, somos imbatibles. ¿Qué diferencia hay entre ustedes? Entre la FRC, UTN-FRC y el MIT. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Más prestigio. ¿Saben qué es? Claro, pero, bueno, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? El Renault. Eso les dice, hay una pregunta que le dicen de vitalidad. Ella dijo plata. Listo. O sea que acá traemos todo lo que nos endeudamos. ¿Fueron cuántos? 100.000 millones de dólares en total. Los ponemos acá, ¡pum! Y se convierten en MIT hecho. Sí, Puede ser, sí. Con Con esa cantidad de plata puede ser. Bueno, soluciona. No, pero la cosa es que Pero fíjate que cómo pagar la potencia de las universidades de acá también. No. ahora, la integración de la Vos querés pagar, no sé si vos pagaste con eso, porque es como usa plata. Fíjense dónde estamos entrando. Si fuese solamente plata, en Kuwait, en vez de... no, Kuwait. Dubái. Muy gracias. Gracias por su soporte. En vez de hacer edificios de no sé cuántos pisos y listo, MIT, Kuwait, y se fabrica todo allá, se decide todo allá. Sí, es por plata. ¿O no? ¿Hay alguna elucubración contrafáctica a lo que dije? No tengo idea. Para mí no fue una de las cosas más grandes. O sea, la plata y la Lo más importante. No, para mí eso no es estudiar. Es la Muy bien. ¿Qué es esto? Nosotros. Pero por eso la inversión que tienen en la educación no es lo mismo. Pero no tiene Eso es lo no, pero- segundo. Lo tercero, lo cuarto. Son las ganas que tienen los chicos que ahora estudian, porque aparte están pagando eso. No sé, mejor nivel de inteligencia. Le van a nada que ver con la plata que se invierte acá en la educación. No estamos hablando de nivel de inteligencia, estamos hablando de la actitud.
de la actitud. Si con lo poco que invertimos hemos logrado poner satélites geoestacionarios propios, hemos logrado tener era el tercer país que tenemos una bien reacción, del Pulqui 1. La industria nacional. El rastrojero, cuando acá hubo un gran cambio político, dijeron, cierran esa fábrica, porque vendía más que la Ford. Imagínense si ponemos plata, estamos de acuerdo. Vamos. ¿Sabe qué? Si tenemos plata, se nos darle. Pero esto es muy importante. ¿Sí? Es decir, prepararnos con una visión divergente, salir de decirle a nuestro cerebro, quiero ponerle energía a procesar. ¿Te puedo dar, Pablo? Sigamos. La riqueza no está en Pablo. Digan, es cierto que si con un cambio de actitud decidimos poner inversión, listo, esto cambia sustancialmente. Ahora, ponemos solamente inversión como el primer factor, estamos muy bien. Primero nosotros, inversión, y esto cambia, dejamos de vender semillitas y el plusvalía está en otro lado, acá. Thor acá Thor no domina el planeta, lo domina el planeta Thor. Porque si fuese por fuerza, y no, lo dominan seres así. ¿O no? Se dominan, ¿o no? Tienen nombre. Se reúnen ahí en Davos, ¿o no? ¿En dónde? Y somos nosotros los dueños del planeta. No es Thor, ni un superhéroe. Bien. Bueno. Bien, sigamos. Ole, por favor. Factores extrínsecos. Ya vimos los intrínsecos. ¿Por qué? Los extrínsecos. Radiación nuclear. Quiere decir que va a ser capaz de incidir sobre la señal que está viajando dentro de la fibra, que es de alta energía, porque acuérdense, E igual a H por la frecuencia. Su frecuencia es el orden de los terahertz. ¿Sí? Salina, después no entendés si no seguís la línea. Bien. Pero ¿qué está pasando acá? Yo estoy intentando dar dos clases en una y se me hizo me perdón conceptos. O sea, de verdad, con todo el que estoy haciendo. Pasa que cuando uno intenta, o sea, que usted tiene el conocimiento no implica que yo lo vaya a entender más rápidamente. ¿Leyeron el material? El material no. Y bueno, entonces, de nuevo Pero sería. de vuelta, me cuesta mucho entender. Claro, por eso, si les cuesta mucho, hagan otro esfuerzo, es decir, voy leyendo el material que yo No, de verdad, no es la única materia que yo tengo ahí. Por eso, bueno. No No puedo tener tiempo para vivir, en serio. La semana pasada rendimos las leyes Perfecto. también. Yo tengo un programa y si me demoro demasiado en cada clase, no avanzamos nada. Entonces hago lo posible para que ustedes No, yo activen. entiendo completamente, pero la realidad es que no es la única materia que Claro, bueno. Esa es la universidad. Es la universidad. Entonces, todos ponemos. Si no, no vamos a avanzar. Y ya disponen del material, les pasé la bibliografía. No lo vieron, ¿cómo quieren que haga? Respondo todas las preguntas a y por haber, pero si les pongo a responder todas las preguntas a y por haber, no avanzamos. No avanzamos. Después les propuse, ¿quieren un sábado que nos reunamos y les sigo dando, ampliamos esto? No, los sábados no, porque estamos cansados. Bueno. Bien, radiación nuclear. Significa, si hay, como dice, la fibra óptica es inmune al ruido. Claro, ¿qué tipo de ruido? Impulsivo, al ruido eléctrico, que es de baja energía. Pero la radiación nuclear está hecha por partículas de alta energía, en términos de frecuencia. Entonces van a afectar a la fibra. ¿Qué hago? Blindo la fibra con plomo. Desacelera, soluciona el problema. Macro y micro deformaciones. ¿Qué significa eso? Las fibras están dentro de lo que se llaman conductores de fibra óptica, que lo que hacen es alojar a las fibras contra los requerimientos mecánicos, cizalladura, que es el corte, tracción, contracción, la curvatura del conductor, de manera que el vidrio no se quiebre, en definitiva, si es dióxido de silicio. Microcurvaturas, curvaturas, ángulo máximo de flexión para una fibra óptica. Si yo supero ese ángulo, fíjense, está sometido por un lado a compresión y por el otro lado a tracción, cuando yo doblo algo. Imagínense qué va a pasar con las microdeformaciones de la fibra. Chao.
pierdo luz. Doblo el conductor de fibra óptica más allá de su radio de curvatura, ya no sirve ese conductor. Por eso se producen estos fenómenos. El backscattering, cuando impacta la luz y sale reflejada y va a absorber luz en forma de energía, de calor. Entonces tengo que empezar a ver en los tendidos si están cumpliendo con esos radios de curvatura. Si ustedes en sus domicilios, la que les instaló la fibra óptica, cumple con esos radios de curvatura. Esto está mal, esto está bien. El conductor de fibra óptica tiene otros recubrimientos secundarios, entre otras cosas, lo que hacen es atrapar el agua o el hidrógeno monoatómico que genera, si migra hacia el interior del núcleo, de nuevo, bandas de absorción donde anda el sustrato. Entonces, vamos a ver de qué esta tecnología del gel taponante, que era un silica gel, ha ido evolucionando. Hoy es seco. Todo esto muestra lo que yo les estoy diciendo. Ese gel taponante lo que hacía era absorber el hidrógeno monoatómico o las moléculas de agua que pretendían ingresar al núcleo. Entonces, se fue cambiando por un nuevo sistema que se llama seco, que se va hidratando a medida de que está en contacto con el hidrógeno o las moléculas de agua. Eso, entre otras cosas, fíjense que aumentan 500 veces el peso. Es decir que, imagínense los tendidos, sobre todo aéreos, ese silica gel va absorbiendo esa humedad y va aumentando su peso. Por eso es que los sistemas secos son más eficientes, son unas fibras secas que se van, trabajan como buffer y van agregando esta capacidad de absorber la humedad para que no migre hacia el interior de la fibra, para que no generen nuevas bandas de absorción donde antes no había. Por eso estamos hablando de los factores extrínsecos. Acá les dejo para que vean. Antes, cuando teníamos que trabajar con fibras, con ese gel, bueno, había que limpiarlo porque era todo un elemento en forma de gel. ¿Sí? Había que limpiarlo con alcohol isopropílico. En cambio, en el sistema seco ya no hay que hacer toda esa etapa previa de limpieza de la fibra para empalmarla o bifurcar. ¿Qué se agrega a esto? ¿Qué se agrega a esto? También trabajamos con multiplexación de longitud de onda. O sea, ¿qué le vamos a agregar a todo esto que vimos como teoría de por qué pierdo luz por el recubrimiento? Le agregamos de que no trabajo con una longitud de onda, sino con distintas longitudes de ondas, multiplexo y las envío por la misma fibra. Entonces, fíjense cómo es peor la cuestión del ancho espectral de cada fotoconversor. Porque ahora los voy a enviar a todos juntos. Y obviamente que estos anchos espectrales pueden empezar a intercalarse. Y eso se llama ruido homodino. Por eso que cuando hablamos de la fibra óptica, de que no es el más inmune al ruido, perfecto, respecto de un cable metálico o de los radioenlaces. Pero per se también tiene problemas con el ruido. Primero, si son de gran frecuencia, como pueden ser radiaciones nucleares o el ruido homodino, porque ahora uso una fibra óptica y la multiplexo en longitud de onda. Multiplexar es lo que ya aprendieron con el profesor Clark. Esto es como se empalman los conectores de fibra óptica. Voy a tener problemas con los cuales los conectores pueden utilizar lentes que permitan linealizar. Puede ocurrir estas tres cosas. Lorenzo dice, ahora cuando quiero unir cumpliendo con todo, bueno, que me queden desfasadas, que me queden con un cierto ángulo no deseado en el empalme, o que quede un intersticio. Si queda un intersticio lo tengo que rellenar con un gel taponante. Es lo que le vamos a hacer. Claro. Distintos tipos de conectores. Estos son a rosca, permiten un mejor anclaje para que no haya micromovimientos, sobre todo para fibras monomodo, donde voy a estar mucho más jugado con el diámetro del núcleo. Luego, cuando les vinieron a empalmar la fibra, sacan el conector y lo conectan. Hay un dispositivo que permite ver el conector si está limpio o tiene polvo o líquido, porque polvos inapreciables
para el ojo humano, si están presentes en el núcleo, en la fibra, cuando yo lo estoy conectando con conectores, adiós. Por eso viene con un gel taponante el conector, que es del mismo índice de refracción que el núcleo. Entonces, cuando yo lo saco al taponcito, tengo que conectar rápidamente y en un ambiente lo más controlado posible. Porque si se deposita el líquido, fíjense, de grasa de las manos, la grasitud que tenemos. Ustedes van y tocan, está sucio esto, chao. Estos son los conectores. Acá les voy a mostrar. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? Ya está. Estamos. Bueno. ¿Está en las filminas de tomar este video? Están en las filminas. No, el video no está en las filminas, pero bueno, tienen la obtención. Le voy a poner el link. A ver si lo consigo. Bueno, lo tuvieron ustedes.